estamos aquí en Conversaciones de Psicología, hoy día desde un espacio muy querido, ¿cierto? Estamos con Andrea, de ahí se las voy a presentar. Estamos desde el locutorio ENAC, ubicado en Alameda, del Centro de Formación Técnica, que tiene una experiencia de vinculación con el medio ligada a la inserción comunitaria a través del uso de este locutorio en asociación con una radio comunitaria y donde participan estudiantes y docentes. ¿Es así, cierto? Así es, exacto. Andrea, preséntate, pues yo solamente decir que Andrea es colega, es psicóloga de la Universidad de Santiago, estuve averiguando, por lo tanto tiene una formación muy ligada a la psicología educacional también, ¿no? Uh-huh. Que es como parte del sello de la USACH. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, muy buenas tardes. Gracias, Andrés, por invitarme a este espacio del que me habías comentado anteriormente. Buenas tardes a todos los que nos van a ver. Contarles, yo soy psicóloga titulada de la Universidad de Santiago. Soy magíster también en psicología educacional. Tengo diplomados, postítulos como muchos de todos los colegas que conocemos. Trabajo en ENAC hace 11 años y estuve 10 años trabajando en la Dirección de Permanencia Estudiantil en todo el área de atención a los estudiantes en salud mental. Y el año 2021 me promueven y paso a formar parte de la Dirección de Formación Personal e Identidad, que trabaja con los valores de ENAC, y para eso nosotros contamos con 5 asignaturas a través de los cuales se trabajan los 4 valores que promueve el Centro de Formación Técnica. Y varias de las actividades que tenemos en muchas de nuestras asignaturas son un aporte, como tú dices, para la salud mental de los estudiantes. Siempre es importante saber, eso sí, hasta dónde se llega y cuándo es un aporte y cuándo ya deja de ser un aporte y podría ser más bien como un gatillante de algo. Entonces yo creo que eso es súper importante como señalarlo en primer lugar. Son 5 asignaturas. Nosotros tenemos Desarrollo y Crecimiento Personal 1, que se da en el primer semestre, Desarrollo y Crecimiento Personal 2, que se da en el segundo semestre. El tercer semestre se da una asignatura que se llama Ser Humano y Sociedad, que está relacionada con el espíritu y servicio y colaboración y la relación con los otros. Y el cuarto semestre, que es el último año de nuestros estudiantes, se dan las asignaturas Ética y Ciudadanía y Espiritualidad y Sentido de Vida. Andrea, comentábamos este ciclo de conversaciones, ¿cierto?, en el canal de YouTube, y muchas veces conversamos con los colegas, por un lado, de lo difícil que le hace para las personas entender a veces lo que hacemos los psicólogos, y por otro lado, cuál es de alguna manera su pertinencia en espacios más allá de la clínica, ¿cierto? Las personas tienen como esa idea. Tú hablaste de salud mental, estamos en una institución de educación superior. Para los que no saben, cuando trabajabas en el área de permanencia, tú eras parte de un staff, ¿cierto?, que hace seguimiento, contención y apoyo a estudiantes que son derivados desde diferentes áreas o pesquisados o acceden directamente. Y hoy día estás en un área que particularmente en este proyecto educativo tiene gran relevancia, ¿cierto?, porque me da la sensación de que casi 15-20% del currículum está asociado justamente a trabajar el sello y dar posibilidades en el ámbito del desarrollo de habilidades y competencias. Y tú marcabas el tema de los límites. Desde esa perspectiva, ¿cuán importante es la presencia de un profesional de tu perfil en un equipo de profesionales que me imagino que hay docentes, ¿cierto?, disciplinares también, para este trabajo y justamente en el diseño y en los límites y en el cuidado que hay que tener? Claro, sí, yo creo que eso es súper importante, como tener el encuadro, el setting súper claro. Porque como tú dices, estamos en una institución de educación superior y tenemos un currículum y un perfil de egreso que cumplir. Entonces, cualquier herramienta desde la psicología o desde cualquier otra profesión tiene que circunscribirse a esta realidad y a este contexto educativo. Entonces, la psicología nos da un montón de herramientas. Los que hacemos clínica sabemos el aporte que podemos hacer a otros, y los que somos docentes también sabemos el aporte que podemos hacer a los estudiantes, entregando pequeñas herramientas que les permitan a ellos descubrirse a sí mismos. Que yo creo que eso apunta mucho, por ejemplo, a la asignatura de Desarrollo y Crecimiento Personal 1,
que es como a un reconocimiento de sí mismo. Y ahí, bueno, y en todas las asignaturas, y no solo en esta, sino que en las disciplinas también, creo que es súper importante tener un setting claro y saber que todo lo que tú vas a hacer responde a un perfil de egreso esperado. Entonces tienes un programa que cumplir, hay objetivos que cumplir, hay no objetivos, sino que resultados esperados, resultados de aprendizaje, experiencias que permitan al estudiante en el fondo llevar a cabo lo que se está proponiendo. En ese sentido, el aporte de la psicología yo creo que es importante por eso, porque nos entrega pequeñas herramientas que a los estudiantes y a cualquier persona en verdad bien utilizada le puede ayudar a abrir puertas, y puertas personales principalmente. Entonces, cuando uno logra trabajar en sí mismo, logra reconocerse, logra valorarse, y bueno, y si después quiere hacer un proceso más profundo, ir propiamente a una terapia, yo creo que estamos haciendo una tremenda contribución a que las personas descubran, yo siempre digo así como que descubran sus colores y se amplíe esto. O sea, como que siempre nos movemos tal vez en cierto ámbito de colores, por así decirlo. Entonces, y esto te lo puede dar la terapia, te lo puede dar una clase, te lo puede dar una conversación con un amigo, pero la psicología como tal, y respondiendo a tu pregunta, creo que da herramientas concretas y factibles de ser usadas con otras personas para contribuir al descubrimiento de sí mismo. Hemos atravesado pandemia, ¿cierto? Hemos atravesado la conflictividad social, el estallido, estamos en un proceso también hoy día de crisis económica, como quizás muchas generaciones no la habían vivido. ¿Cuáles son, crees tú, los principales desafíos en estos ambientes a la luz de las problemáticas que los estudiantes, como cualquier ciudadano, pero además personas que están en etapas de crisis en términos de cambio en su vida, es necesario abordar acá en estos espacios? Y cuál también es de alguna manera la articulación que se tiene que hacer con otros espacios, entendiendo el déficit que tenemos en salud mental en nuestro país desde el punto de vista de la atención. Sí, yo creo que una de las principales como ámbitos a trabajar desde la salud mental, bueno, desde la salud mental tenemos varios temas, como tú dijiste, la salud, la atención primaria, secundaria y terciaria, en el fondo tiene un déficit importante respecto a en el fondo la cantidad y la calidad también. Yo creo que un gran aporte que se puede hacer en estos espacios es generar instancias para que los estudiantes y también los colaboradores puedan primero reconocerse a sí mismos y después explorar distintas formas de acercarse al aprendizaje. Yo creo que eso es súper importante, porque tanto en asignaturas disciplinarias como más transversales, uno a través de las distintas experiencias de aprendizaje puede estar aportando al desarrollo de los estudiantes. Y en ese sentido yo creo que todas estas experiencias de metodologías activas, aprendizaje más servicio, que participan en proyectos de innovación, yo creo que eso, la experiencia en esas actividades les genera a ellos saber que tienen habilidades que tal vez estaban ahí escondidas en el fondo. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es potenciar esas habilidades. Yo principalmente desde la clínica y bueno, desde mi trabajo como desde los 10 años también en la otra dirección de NAC, me daba cuenta un poco del cambio generacional que se ha ido produciendo y como las distintas problemáticas que traían los estudiantes 10 años atrás a lo que aparecía hoy en día. Y hoy en día los estudiantes están muy mediados y su identidad y su como consolidación de identidad está muy mediada por las redes sociales. Entonces yo creo que ahí es súper importante entregar herramientas a los adolescentes en los colegios, a los niños en los colegios y también en la educación superior respecto a cómo manejo y cuál es la ponderación que le doy a esa relación virtual que tengo, muchas veces con desconocidos, muchas veces con conocidos, con amigos, pero que en el fondo van moldeando y me van poniendo criterios para desempeñarme. Entonces yo creo que eso es súper importante, como poder acompañar
a los niños, a los adolescentes tardíos, que la mayoría ingresa a la educación superior, de hasta dónde yo le doy cabida a estos espacios y a lo que voy viviendo en ellos. Yo creo que ahí podríamos trabajar fuertemente como en esta segurización de tu identidad y de quién eres. O sea, eso con los estudiantes más pequeños, más jóvenes, los que vienen saliendo recién del colegio. Poder aportar en ese sentido, y estas experiencias de trabajo en grupo, de desafiarte a hacer una actividad con un tiempo, con un objetivo determinado, lo que debería apuntar es a que cada estudiante desarrolle y descubra cuáles son las habilidades que le permiten trabajar con otros, cumplir objetivos, aprender, y que lo lleven a expandirse más que a cerrarse en sí mismo. Yo creo que ahí la educación en general tiene un rol súper importante, como de muchas veces los papás no están, inevitablemente los docentes o los centros de educación nos contenemos en lugares de contención para los estudiantes. Y el año pasado nosotros lo vimos todo el primer semestre. Fue súper duro pasar de la pandemia virtual a lo presencial. Tenían los estudiantes muchos miedos. El primer semestre hubo una serie de como eventos en el barrio. En el barrio República estuvo lleno, no sé, habían protestas, se acababan las clases, afuera se tiraban piedras, las estudiantes no podían llegar. Entonces yo creo que todo eso afectó harto y también generó inseguridades en el fondo. Muchas estudiantes con crisis de pánico, con crisis de angustia que nos tocó ver en las salas de clase. Porque claro, fue súper duro pasar de 2 años, fuimos uno de los países con mayor tiempo de toque y queda y de situación de emergencia, de estado de emergencia, de cuarentena. Entonces, claro, pasar de vivir tu vida en tu casa y en la virtualidad, que la virtualidad también está muy ligada como con este imaginario, finalmente, con estas ideas, a hacerlo concreto en el fondo. Tenías que venir a una sala de clase con un profesor, era real, no era un holograma, tal vez como se pudo haber vivido tal vez para muchos en este periodo. Y yo creo que ahí los estudios de la psicología o de la socioantropología o los estudios que puedan salir de cómo la psique y todos los procesos psicológicos se vieron afectados y mediados por esta realidad virtual, yo creo que van a ser súper interesantes y nos van a dar luces también para saber cómo enfrentar tal vez otras situaciones o todo el desarrollo también tecnológico que está hoy en día, y cómo lo podemos ocupar como una herramienta o como un conocimiento para potenciar a otros también. Entonces fue súper duro al inicio del semestre primer semestre del 2022. Entonces yo creo que ahí era súper importante ser contención. O sea, de hecho éramos contención, se armaron como espacios de contención para colaboradores, para estudiantes, porque era necesario. O sea, los estudiantes se movían en transporte público, llegaban acá con situaciones fuera, alrededor de la institución o en sus casas. Y claro, finalmente no era solo el espacio de educarse, sino que también era un espacio de contención emocional. Y claro, en ese sentido también se generaban las crisis que nos tocó vivenciar en ellos mismos durante el primer semestre, mucho más que en el segundo semestre. En el segundo semestre ya había un aprendizaje, ya habíamos todos interiorizado y habíamos vuelto a la rutina de salir de la casa, tomar la locomoción, venir, hacernos horarios. Así que yo creo que eso, finalmente las instituciones de educación educan en el gran sentido de la palabra, contienen también, son espacios de contención emocional y psicoafectiva importantes. Y en esa mirada integral, ¿cierto? Nosotros también sabemos que la convivencia en los espacios educativos es una condición que al principio se veía como paralela, pero que hoy día consideramos que es, por los estudios, ¿cierto?, sumamente necesaria para lograr los buenos aprendizajes, porque genera ambiente de aprendizaje y genera las condiciones para que se den las relaciones al interior de la sala y del espacio que potencian aquello que es lo simpático de aprender, por cierto, sentirnos bien, ¿ya? En ese sentido,
este fenómeno que tú estás viendo, o que se está viendo en muchas casas de estudio, y que tiene que ver también con los efectos de la pandemia, pero también con el ensimismamiento en el uso de la tecnología, y esta personalidad virtual o identidad virtual, ¿cierto?, que te define, ¿cómo afecta la convivencia y cuál crees tú que ahí son como los desafíos, entendiendo que hasta ahora la educación, sobre todo la superior, se ve en un proceso que es individual, ¿ya? Nosotros tenemos un desafío sello que tiene que ver con la colaboración, con el aceptar al otro, pero no es menos cierto que al final de cuentas evaluamos a una persona de manera individual y la calificamos de manera individual. Entonces, ¿cuál crees tú que hay ahí, si es correcto lo que estoy planteando en este espacio de educación superior, y cómo se aborda, o cuál es el desafío si es que todavía no se ha podido abordar? O sea, yo creo que el desafío es grande. No creo que se haya abordado totalmente, pero creo que se está en camino finalmente. O sea, con todo lo que nos ha pasado, yo creo que se está en camino en identificar también de qué manera estas realidades virtuales afectan la convivencia. Como dices tú, esta identidad virtual es súper fácil, po. Entonces yo puedo creerme lo que quiera. Me hago un emoji, ya eso te genera como una identidad física. Hay nombres también, identidades virtuales, no es tu nombre. Exactamente, hay nombres, me puedo hacer un perfil de Facebook o de Instagram o de lo que quiera, sin que nadie sepa si soy yo. Hay aplicaciones para conocer gente donde también puedo mentir. Entonces yo creo que estamos siempre como en esa realidad real, como física, y esta realidad virtual. Y claro, yo creo que uno de los principales peligros es que eso, yo en la presencialidad puedo ser una persona y después en la virtualidad puede salir todo mi alter ego, o todo eso que no tengo trabajado, y claro, y puedo tener otra personalidad, insultar, tratar mal, pero claro, cuando estoy en lo presencial no logro a lo mejor expresar de buena forma las ideas, o me quedo callado, o aparento ser una persona que no soy. Y eso se ve en todos lados finalmente. Entonces yo creo que la educación presencial ha de contribuir a eso. O sea, en el fondo a que cada vez más se pueda tener ese criterio para decir la realidad virtual existe, yo puedo hacer daño con eso, o puedo hacer bien con eso. Entonces, ¿cómo la utilizamos para que sea una herramienta de crecimiento y no una herramienta que perjudique a mí mismo o a otros? Yo creo que ese es un gran desafío, que las nuevas generaciones tienen incorporado absolutamente el uso de redes y en el fondo de otras como metodologías dinámicas, juegos online, relaciones virtuales. Entonces yo creo que es súper importante que la educación presencial también nos permita hacer como desarrollar ese juicio de realidad finalmente. Como hay un juicio de realidad, hay una realidad que es esta. Es verdad que existe una realidad virtual como tal, pero ¿cuál es el límite? Porque en la realidad virtual hay muchos más límites. El límite no está tan marcado. Entonces, como generar ese criterio de realidad, ese juicio de realidad, para que los estudiantes y las personas logren identificar esta diferencia, y desarrollar también habilidades para poder enfrentar las dificultades y los conflictos y las diferencias de forma presencial de la mejor forma posible. Y que esto, claro, en el fondo muchas veces puede pasar que me enojé contigo en un trabajo porque no me gustó lo que estabas haciendo, y después por el WhatsApp puedo decirte y tratarte mal finalmente. Pero claro, ¿qué pasa cuando llegas de nuevo y tienes que ver a esa persona que le dijiste eso por WhatsApp? Entonces, se hace real eso, que a lo mejor te escudaste detrás de un teléfono, ¿cómo lo enfrentas finalmente? Entonces, yo creo que es importante generar y tratar de dar las herramientas a través de trabajos en grupo, a través de talleres, de comunicación asertiva, de autoconocimiento, para que las personas tengan claro que la virtualidad también es una realidad y que uno puede volverlo real o tangible, lo que nosotros expresamos, hacemos, decimos a través de
estas redes, de esta como metodología. O sea, la idea es, si te entiendo bien, que esto sea visto como un recurso, ¿cierto? Como una herramienta más, pero que no forme parte de la totalidad de nuestra vida. Un poco lo que estamos viviendo hoy día, donde al final de cuentas vemos un montón de personas juntas, pero no interactuando porque están conectadas a su medio, interactuando en otros lugares quizás, o a veces con las mismas personas. Algunos conversan ahí con otros internamente. Hemos hablado de salud mental, de los roles, ¿cierto? De esta mirada que tú has podido desarrollar por la permanencia en el instituto respecto a estos cambios generacionales. Y yo decía al principio que estábamos en el locutorio NAC, ¿ya? Entonces preguntarte, y enuncié algo que formaba parte de un proyecto, entonces preguntarte, ¿qué es lo que es el locutorio NAC? ¿De qué forma parte? ¿Cuál es la iniciativa que se está llevando a cabo? ¿Cuáles han sido los primeros resultados? ¿Y para dónde va? ¿Cuál es el sueño? Sí, bueno, esta es una sala de radio que se generó a partir de un proyecto de innovación que se genera a través de la Dirección de Innovación y también la Dirección de Vinculación con el Medio, al cual postulamos con otra dirección, que es la Dirección de Formación Básica, con Jimena Quesille, y lo adjudicamos. ¿Y cuál era la finalidad? Poder incorporar la creación de un podcast grabado en la sala de radio como evaluación número 3 de 2 asignaturas. Una asignatura es comunicación y la otra asignatura es ser humano y sociedad. Entonces, ¿qué se buscaba con esto? Poder hacer una innovación a una metodología de trabajo y de evaluación. Y la verdad es que la experiencia fue muy bonita. Trabajamos con cerca de 80 estudiantes de trabajo social, de técnico en enfermería, quienes hicieron todo un proceso en su sala de clase con su docente para preparar el guión del podcast, para venir a grabar y presentar ese podcast como su evaluación número 3. Y en el fondo también aplicamos 2 tests, uno de habilidades comunicacionales y otro de habilidades sociales. Y se hizo una aplicación pre y post test, identificando que en la evaluación post test todos los estudiantes que participaron del proyecto tenían una visión más crítica sobre cómo percibían sus habilidades comunicacionales. Y de hecho es muy interesante porque cuando aparece el factor de habilidad de comunicación oral, todos se evaluaron con mucho más autocrítica. Fueron mucho más rigurosos. Entonces es interesante cómo esta experiencia de situarte en una sala de radio, de grabación, te desafía. Los estudiantes además eran súper autoexigentes, entonces estábamos acá con la persona que nos ayudaba a grabar y decían, no, me salió mal, queremos hacerlo de nuevo. Y además habían ensayado antes, habían armado el guión y claro, cuando se instalan acá con los micrófonos, con todo el aparataje, con una persona atrás que te está grabando, fueron súper autoexigentes. Entonces muy bonito porque es una experiencia que les permitió desarrollar otras habilidades, que ellos se dieron cuenta que tenían otras habilidades y vencieron también sus miedos, porque había harto miedo, había harta vergüenza y no solo eso, sino que además fueron exigentes consigo mismos. Entonces no se conformaron con solo grabar, querían hacerlo bien, y si eso implicaba grabar 2 o 3 veces, ellos querían hacerlo, porque así podían en el fondo sentir que lo estaban haciendo bien, que estaban respondiendo a esto. Quedaron súper contentos con la participación, con venir a la radio, y la idea es darle continuidad, sacarle todo el provecho que se pueda a esta sala de radio, y por qué no postular a otros proyectos de innovación que puedan venir. Tú me estás hablando que además, junto con la competencia específica, apareció una competencia sello, pues, el hacer bien, ¿cierto? Lo que queremos hacer de una manera colaborativa. En ese sentido, entiendo yo que el mecanismo que utilizaron para poder formar esta sala, ¿ya?, es también una asociación con una institución externa, ¿cierto? Sí. Sí, importante eso del trabajo bien hecho, que es una de las actitudes asociadas a uno de nuestros valores y que apareció mucho en nuestros estudiantes.
Y claro, esto nosotros lo hicimos en conjunto con la radio comunitaria Barrio República. Ellos no tenían un espacio físico, habían estado deambulando por distintos espacios, y desde la Radio Santa Isabel, que funciona en la Universidad Católica Cardenal Silva Enríquez, nos preguntaron si nos gustaría acogerlo, y de ahí surge. Entonces, todo este proyecto se hizo codo a codo también con la coordinadora de las radios escuelas de la Municipalidad de Santiago, que es Pía Mata, que fue ahí el nexo también con la gente de la Radio República y con nosotros también. De hecho, la radio comunitaria Barrio República graba todos los jueves acá sus podcasts, y estamos ahí afinando detalles para que puedan salir su radio desde nuestras dependencias. Ah, perfecto, para que sea también, porque es una radio virtual, digital, sí, ¿cierto? Digital, y por lo tanto sí. tiene... parece bastante los desafíos, ¿cierto? La misma institución está creando otras instancias como estudios de grabación audiovisuales. La última pregunta, si es que puede ser la última, pueden haber más también, pero ¿cuál crees tú que es la utilidad de estos medios de comunicación? ¿Ya? Porque siempre se piensa en un locutorio de radio para hacer una radio, ¿ya? Que significa comunicarse con otros. Pero hoy día también sabemos que vivimos en el mundo de los podcasts, ¿cierto? Es decir, las personas adhieren a una transmisión constante o eligen en qué momento quieren revisar aquellos contenidos que les interesan, ¿ya? ¿Para dónde crees que va eso desde el punto de vista de las herramientas, ya sea para la formación de los adultos, como también quizá para que los mismos docentes puedan envasar material que posteriormente refuerce o acompañe a los estudiantes en otros horarios, mientras van en el metro, en el bus a Peñaflor, a San Antonio? He tenido estudiantes de San Antonio que vienen todos los días. Entonces, pareciera ser que ahí tenemos una bonita oportunidad de acompañarlos con contenidos de calidad, ¿cierto? Porque de lo contrario nadie va a querer escuchar. Competimos también ahí con plataformas que esto lo hacen profesionalmente. ¿Lo ves tú como una herramienta posible? ¿Ves que hay sensibilidad que les pasó a los profes también al venir acá? Sí, o sea, yo creo que esta es una tremenda herramienta, la radio como tal, ya como radio clásica, pero también en todos sus formatos, como podcast, como blog. Es una tremenda herramienta para los estudiantes y para las personas en general. Y yo creo que en ese sentido se pueden utilizar estos espacios para desarrollar una serie de habilidades, ya sean disciplinares o transversales, que les permitan a los estudiantes comunicar sus ideas, sus sentimientos, sus emociones, relacionarse con otros, relacionarse con el entorno. Imagínate si pudiésemos generar una radio como tal y que los estudiantes de distintas carreras tengan que hacer su, no sé, recorrido territorial por donde nosotros estamos ubicados, y que aparezcan con noticias o con demandas de la gente que vive acá o que habita acá, que trabaja acá, que somos millones, y eso levantarlo y eso darlo a conocer y generar historias. Creo que es una tremenda herramienta. Creo que lo digital también, como dije, es súper importante utilizarlo para permitir experiencias a las personas, y en ese sentido en la virtualidad aprendimos un montón, y todo lo que aprendimos en la virtualidad no se puede desechar, porque también nos permite desarrollar otras habilidades que hoy en día son súper requeridas. Entonces, ¿cómo enseñar a usarla para que permitan abrir estas experiencias y generar más experiencias de aprendizaje y vivencias, y utilizarlas como fuentes de aprendizaje también y como metodologías de aprendizaje? Así que yo creo que es una tremenda herramienta también. No sé, el ámbito visual, audiovisual también es una tremenda herramienta que nos permitiría tal vez desarrollar también otro tipo de acciones, actividades, metodologías con los estudiantes y con los colaboradores, con los profes, potenciando las distintas habilidades que queremos potenciar.
trabajo en equipo, empatía, escucha activa, a lo mejor temas más específicos de cada carrera. Yo me acuerdo que los podcasts que armaron los estudiantes de TENS eran todos pensando en la comunidad, en adultos mayores, cómo darles tips para las personas diabéticas, para la prevención de ciertas enfermedades, para hacerse exámenes. Y por otro lado, los estudiantes de trabajo social también identificando problemáticas más sociales, como en el fondo acompañar a la gente también así. Entonces, creo que es una tremenda herramienta a la cual se le puede sacar un tremendo potencial para todos los que la ocupen. Para terminar, Andrea, estamos moviendo aquí la cámara, ¿cierto? De aquí para allá. Conocerte un poco más, santiaguina, de regiones. No, Santiago, de Santiago, santiaguina, siempre con las ganas de irme, pero Santiago siempre te siempre ata. es el sueño de los santiaguinos irse, El tengo idea por santiaguino qué, pero siempre quiere irse. ya. Pero, Los que somos de regiones, lo único que hacemos es llegar acá. Claro. Pero Santiago siempre te ata. Además que yo tengo toda mi familia acá, entonces... santiaguina, vivo en la Florida, tengo 2 gatos. Trabajo en ENAC hace 11 años, también tengo una sociedad con 2 colegas más que se llama Psicored.sanamente, que además atendemos, nacimos en la virtualidad, en la pandemia, y atendemos principalmente virtual. Cuéntanos en eso, porque esto es parte de un podcast, ¿cierto? Claro. Asociado a una consulta virtual. Exacto, o sea, eso pensaba, o sea, cuando te hablaba esto como de los recursos que nos dejó la pandemia, nosotros generamos una sociedad, partimos... Entonces tú vas a tener que pagar el 19%, ¿no? Sí, pues todo. Sí, Aunque bueno, estamos hablando con los contadores para ver si nos corresponde o no. Pero eso, generamos una sociedad, una red de atención psicológica virtual, se llama psicored.sanamente. Estamos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y próximamente en nuestra página web. Y tenemos una serie de atenciones y todas virtuales, y hemos atendido gente de Chile, del extranjero, de regiones, y claro, o sea, tremendo aprendizaje y tremenda posibilidad que nos dejó la pandemia. Imagínate, antes uno se cuestionaba, cuando yo me eduqué de psicóloga, ¿será posibilidad de atender? No había ninguna posibilidad. Ni una posibilidad, ni por teléfono, ni nada, el setting, el encuadre, no sé qué. Y la pandemia nos puso a todos en jaque, y si no te reinventabas y ocupabas esto, en el fondo morías. Entonces, como nosotras tomamos esto y nos preguntamos, ¿podemos hacer un aporte también virtual? Por supuesto que podemos hacer un aporte virtual. Además, nuestro Instagram está basado en generar información. Perfecto. ¿Y cuál es? ¿Cómo se llama? Para que lo revisen. Psicored.sanamente. Ya, psicored.sanamente. Encontrarán ahí consejos. Más que consejos, hacemos cápsulas y compartimos información psicológica en sencillo. Ya. Tenemos distintas temáticas, que es una terapia psicológica, cuando ir al psiquiatra, hablamos de problemas de alimentación, de la depresión, de la ansiedad, de la diferencia entre una atención psicológica y una psiquiátrica. Cada 15 días subimos información con contenido, son todas sacadas de paper y libros, porque también cuando nosotros pensamos hacer esto, dijimos, hay que democratizar también la psicología en esta época donde todos estamos siendo demandados y siendo expuestos a una situación que nunca antes habíamos vivido. ¿De qué manera podemos aportar? Entonces también pensaba en eso. Nosotras nos planteamos esto, ¿cómo podemos aportar ahora que estamos viviendo esto? Generamos toda esta red virtual. Ahora también tenemos una consulta presencial, ¿ya? Pero claro, el fuerte es virtual, o sea, la gente se ahorra el tiempo de traslado, está como en su casa. Y pareciera que hay un espacio de mayor intimidad, ¿eh? También, sí. También, y no, o sea, súper bien con este tema que en algún momento uno ni siquiera se lo hubiese imaginado, o sea, por nada del mundo atender virtualmente, ¿qué es eso? Y procesos hermosos, entonces, claro, como que pienso en esto, como uno puede aportar, ser un aporte también desde lo virtual, o sea, como que esto sea como un aporte finalmente, eso que te decía anteriormente. Sí, que no solamente sea un servicio y una forma honesta de ganarse la vida, sino que genere bien, ¿cierto? Que es parte también del sentido por el cual uno ejerce esta profesión. Te iba a preguntar algo ahí,
de que no era la última pregunta, en relación a que tú lo mencionaste, dijiste, bueno, nosotros hacemos pequeñas cápsulas con este afán, ¿cierto?, psicoeducativo, ¿ya?, de promoción, pero basado en papers. Para los que no conocen, el paper es de alguna manera un documento de trabajo que la comunidad científica valida en función, ¿cierto?, de compartirlo y asignarle un valor, que representa de alguna manera que es un documento válido desde el punto de vista de lo que expresa. Personalmente, en lo que estamos haciendo también, en lo que yo hago en las atenciones online, justamente recalco mucho este tema de que ojalá trabajemos con técnicas basadas en evidencia. Te fijas que con los colegas que hemos conversado, esta idea de ir especializándonos de manera cooperativa también, en el sentido de que no atender aquello que tú no manejas, no puedes, ¿cierto? La importancia del vínculo y la confianza. ¿Cómo? Y bueno, y algunos han planteado también de que habría que hacer un corte con aquellas técnicas que, proveniendo de otros saberes, no son reconocidas por el mundo científico más positivo, por decirlo así. En el caso de ustedes, como colectivo de psicólogos, ¿cómo se han planteado ahí? ¿Utilizan algunos recursos? ¿Hay una complementariedad o están trabajando bajo modelos tradicionales, entendiendo que los modelos tradicionales hoy día también están sufriendo muchos cambios? Sí, o sea, las tres venimos de universidades súper científicas, por así decirlo. La USAT siempre nos hablaban así como de la diferencia entre la psicología y todo lo demás. Todo lo demás. Y todo el chamanismo. Sí. Entonces es difícil sacarse esa impronta. Pero cada vez más entiendo que la psicología y toda profesión es una herramienta más que has tenido en la vida la posibilidad de tener, de ejercer. Y en ese sentido hay otras herramientas que también te podrían ayudar. Siempre nosotras ligadas a lo que tiene más evidencia, a lo que está siendo reconocido por organismos internacionales, porque eso te da una seguridad también de que hay un trabajo serio, porque también nos encontramos con varias gente que en el fondo no quiero discriminar ni ser despectiva ni nada, pero que en el fondo pone este ayudar al otro todo lo que trae ello. Y nosotros también lo hacemos, pero estamos constantemente mirándonos, haciendo terapia, haciendo como trabajo que te han educado desde el día 1, que es lo necesario hacer para que realmente cuando tú estés frente al otro aparezca el otro y no tu proyección frente a él o este espejeo que se produce. Sí. Entonces siempre ligados a cualquier metodología, pero que esté reconocida o que tenga cierta trabajo en evidencias también. Principalmente por esto que te digo, o sea, estamos todas formadas desde escuelas de psicología súper basadas en la evidencia, método científico. O sea, de alguna manera siempre ha sido la psicología, o sea, la psicología proviene de la filosofía, claro, pero desde un momento determinado, ¿cierto? Claro. Desde un momento de la historia incluso, se define como científica e intenta hacerlo, como muchas disciplinas del área de las ciencias sociales y humanas, ¿ya? Y por lo tanto tiene que regirse bajo ciertos parámetros, y uno de esos, y qué bueno que lo planteaste, porque no lo habíamos conversado en este espacio, ni en otras conversaciones, de que, claro, aquellas personas que se dedican al trabajo con otros requieren un trabajo personal, que no es solamente un trabajo personal que todos quisiéramos tener como ciudadanos, ¿te fijas? Sino que es por la responsabilidad que tenemos en función de alguna manera tomar con nuestro lenguaje ciertas herramientas, ¿cierto? Y poder tal como dices tú, ver al otro y no vernos a nosotros mismos reflejados hoy, que muchas veces pasa también, que nos conmueven historias, que hay identificaciones también respecto a lo que nos está pasando, pero que no es que seamos superhombres ni supermujeres, sino que simplemente tenemos que ser conscientes de eso y actuar desde la perspectiva más profesional, distinguiendo esos fenómenos. Exactamente. Y lo otro que también tiene que ver con todas estas ideas nuevas que han surgido, el valor que se generan en muchos conocimientos ancestrales,
que yo creo que es interesante conceptualizarlo, pero también diferenciar quién está haciendo psicoterapia de quién está haciendo terapia, por ejemplo. Exactamente. ¿Sí? Te llevo a la última pregunta, ahora sí, porque estamos más o menos, más allá de los 40 minutos no nos van a ver. Ya. Está surgiendo esta idea que viene de otros países, sobre todo el habla inglesa, donde la psicoterapia no es privativa de los psicólogos, ¿sí? Ya hay una especialización para trabajadores sociales, ¿cierto? Más allá de lo gremial, ¿ya? ¿Por dónde te inclinas tú? Porque es respetable, en Europa eso no se acepta, ¿ya? En Estados Unidos la mayoría de los psiquiatras estudia psicoterapia, pero también hay enfermeras, muchas enfermeras, ¿ya? Pero siempre ligadas al área de la salud. Aquí estamos explorando un área un poco distinta, social, ¿ya? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo, ya es inevitable, pero quizás cuál es el desafío también ético ahí? Claro. O sea, yo creo que psicología y trabajo social no son la misma carrera. Y qué bueno que sean así, porque que sean así, porque si no, una lata. ¿Sí? No serían útiles para las personas también, pues hay cosas que nosotros no tenemos idea que hacer y que las trabajadoras sociales hacen muy bien. Exacto, de cómo intervenir, de cómo mirar. Y yo, como lo que te digo, lo que yo he descubierto este tiempo es que finalmente todas las profesiones son una herramienta. Es una posibilidad de una herramienta que tú tienes para desenvolverte en la vida. Sí, hay como, yo creo que siempre, ya, si esto se abre y hay trabajadores sociales que empiezan como a ahondar en este ámbito, yo creo que lo más importante es que trabajen en sí y que haya estudio también. Yo creo que eso es súper importante. Porque enfrentarte así nomás, yo conozco muchos casos de gente que en el fondo hace daño. Porque pasa esto que te dije recién, en el fondo proyectan en el otro sus propias problemáticas. Entonces, y además le dicen al otro cómo debe resolver. Y algo que me enseñaron a mí desde el día 1 es que tú no le vas a resolver la vida a la persona, ni tampoco le vas a decir qué hacer ni qué hacer. Es el proceso psicoterapéutico mismo el que le debe dar herramientas, luces a esta persona, para que ella misma identifique, para que ella misma tome las decisiones de su vida. Para que vaya construyendo sus respuestas. Entonces, yo eso diría, como si hay cualquier especialidad, enfermero, no sé, los enfermeros también se especializan harto en salud mental aquí en Chile, o trabajadores sociales, o la especialidad o la profesión que, profesores, no sé, etcétera. Como que yo diría un mínimo de adentrarse a esta herramienta, a esta mirada de la vida, a esta profesión, y que eso exija siempre un trabajo personal, que yo creo que eso es fundamental para no tener que encontrarnos con después personas que uno tiene que arreglar finalmente lo que hizo mal tu colega o un profesional afín, etcétera, que es fundamental y que yo me he topado bastante en la vida con esas situaciones, y es una lata verlo, porque finalmente más daños que aportas a la persona. Sí. Bueno, el conocimiento de sí mismo, yo diría que para los profesionales de esta área, nosotros los psicólogos, es casi un deber ético, ¿cierto? Porque trabajamos con nosotros y no somos instrumentos, ¿cierto? Y quizás también para otras profesiones que efectivamente trabajan con el ser humano, pero en diferentes niveles. Así que agradecerte. No sé si lo pasaste bien. Parece que entretenido. Ojalá que las personas que vean esto puedan conocer un poco de NAC, que es la casa que nos recibe ahora y la cual formamos parte. La cual trabajamos. Y por otro lado, esta dimensión que tiene que ver justamente con estas cápsulas de conversación en psicología, porque es tratar también de poner en el debate o en la conversación para las personas que consultan cuáles son los parámetros también. Entonces, pedirte que repitas cómo se llama la página que ustedes tienen, el servicio. Se llama psicored.sanamente. Se los voy a mostrar acá para que nos sigan. Esto es un espacio colaborativo, porque en teoría nos hacemos competencia, pero no es así. No es así. Exacto, ahí está. No sé si se ve bien. Ahí Mira, está. pero después, como esto se va a editar,
Yo tú me te lo mandas envío. y yo le pongo ahí un... Exacto. Psicorred.sanamente, hacemos atención virtual, hacemos talleres también. Son 3 colegas. Somos 3 colegas, tenemos reuniones, supervisión clínica, presentación de casos. Andrea Andrea Pastén, que soy yo, María José Manríquez y Orieta Barrales. Somos las 3 psicólogas que estamos ahí. Todas en Santiago, bien. Todas en Santiago, pero atendemos principalmente virtual y a personas, hemos atendido a Estados Unidos, ahora hay una persona que está en Alemania que también nos está preguntando, ahí estamos viendo cómo se hace el pago con los contadores, pero esta experiencia es hermosa de la actualidad también, que te permitió salir y aportar también. Sí, es súper importante eso. Yo creo que nos pone un desafío. Pareciera ser que va a tener que venir esta formación en terapia online o en medios de ayuda online, porque tiene también su aporte, ¿cierto? Exactamente. Bueno, agradecer a ENAC por este espacio aquí en el locutorio de la biblioteca también. Biblioteca de ENAC 1. Eso es súper interesante porque además este locutorio está en la biblioteca, entonces yo creo que más ligado al aprendizaje no puede estar. Exacto. Agradecerte a ti, Andrea, por el espacio. Hace tiempo que teníamos ganas de hacer este podcast. Agradecer también a tus colegas por el trabajo que están haciendo y agradecerle a los que nos hayan visto para que nos sigan viendo en el canal de podcast de andrescolque.cl, donde conversamos acerca de psicología, y si no, nos escuchen en los consejos desaconsejados, que son unas cápsulas que tengo yo parafraseando un poco lo que dices tú, porque siempre piensa la gente que los psicólogos damos consejos, y en realidad nosotros no damos consejos, entonces esos son consejos desaconsejados. Así que listo, muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a ti, Andrés.